Cuando pensamos en faraones de Egipto, casi siempre imaginamos a hombres. Pero, ¿qué pasaría si te dijera que uno de los faraones más exitosos de la historia de Egipto fue una mujer? Hola, yo soy Giria. Yo soy Andy. Yo soy Rosy. Y nosotras somos... Ajolotes. ¿Ajolotes? ¡Ajolotes, nerd! Hoy, Andy nos trae un tema muy interesante. Es muy difícil que no hayamos escuchado de Egipto y de los faraones y las momias y los escarabajos, las maldiciones, pero ¿han escuchado que tuvo una faraona? Y yo creo que esto es súper interesante porque generalmente nosotros nos imaginamos Egipto, pirámide, faraón. Y cuando te dicen una mujer, es así como luego el cristianismo, las mujeres no podían entrar. Y escuchar que inclusive en el Gran Egipto una mujer, esto yo lo quiero escuchar. Bueno, pues hoy vamos a hablar sobre una faraona así impresionante. Bueno, pues imaginemos a Egipto en su edad de oro, ¿no? En donde sus fronteras se estaban expandiendo, los templos se llenaron de riquezas y la dinastía 18 estaba en uno de sus mejores momentos. Justamente en este contexto nació una niña a la cual llamaron Hatshepsut. Ella era hija del faraón Tutmosis I y de la reina Akmose. Y bueno, ella desde pequeña pues creció entre ceremonias religiosas, tuvo una educación de élite y pues siempre con complejos rituales de la corte real. Hatshepsut siempre destacó por su inteligencia política, su capacidad estratégica y su estrecha relación con la religión, que justamente estas iban a ser cualidades que le iban a hacer llegar muy lejos. A la muerte de su padre, pues como se sabe, iba a sucederlo su hijo, y entonces sube al trono Tutmosis II, con quien Hatshepsut se casa. Ellos eran medios hermanos, entonces esto es una Eran cosa como rara. primos del norte, pero en el antiguo Egipto. Exactamente, o sea... Yo creo que aquí hay que entender algo, o sea, cuando nos dicen que te puedes casar con tus primos o con tus hermanos, es que antes el parentesco, para conservar el linaje, te podías casar con tus familiares y así se conservaba. Pero bueno, hubo una época en donde todo el mundo se casaba hasta con sus propios hijos o sus propias hijas, y entonces llegaron y dijeron, no, hasta aquí, porque se están haciendo muchas deformaciones genéticas. Entonces, en la antigüedad sí es normal escuchar que te casas con tus primos. Bueno, pues entonces Hatshepsut se casó justamente con su medio hermano. Pero resulta que él, Tutmosis II, pues muere muy joven, ¿no? Y entonces, pues bueno, lo tenía que suceder su hijo. Ahora sí que se lo acabó pronto. Y justamente su hijo, al que pues mágicamente le llamaron Tutmosis III, pues resulta que era muy chiquitito, o sea, tenía como entre 2 o 3 años, y entonces pues no podía asumir como que el papel de faraón. Y entonces pues los egipcios dijeron, bueno, pues ¿qué vamos a hacer, no? Entonces dijeron, bueno, pues que suba Hatshepsut como en función de regente, en lo que pues este niño Tutmosis III crece, y entonces pues que ella lleve el poder, ¿no? Finalmente era la gran esposa real, ¿no? Y entonces Hatshepsut dice, bueno, pues sí, no hay tema, ¿no? Y entonces durante varios años ella empezó a reinar, y de pronto se empezó a dar cuenta que ella lo hacía muy bien, ¿no? Entonces por ahí del año 7, en el que ella ya estaba gobernando, pues dijo ella, pues no, pues yo me quiero proclamar como faraón. O sea, no... Yo tengo el poder y lo voy a usar a mi favor. Justamente dijo, no quiero ser reina, no quiero ser regente, yo quiero ser el faraón. ¿Por qué no? Aparte ya estoy haciendo todo, ¿qué más da? Exactamente. Y además, para legitimar su gobierno, ella tenía como el apoyo de los sacerdotes de Amón, quienes elaboraron un discurso religioso bastante elaborado, en el que decían que el dios Amón la había elegido para gobernar. E incluso se decía que su papá, o sea, que el dios Amón se había como disfrazado de su padre para engendrarla directamente. O sea, ella venía así de la línea legítima justamente de Amón. Entonces su poder ya no nada más era político, sino divino. Aparte hay que recordar que Amón representaba el sol y era el dios principal de los egipcios, entonces no era como que cualquier como cosita menor, es como que era el dios que decía que tú eres mi elegida. Justamente. Sigue gobernando. Entonces Hatshepsut adoptó los símbolos del poder faraónico. Adoptó la barba postiza, la doble corona, que justamente esta doble corona se asocia con que ella era gobernadora tanto del Alto como del Bajo Egipto.
Entonces es importante mencionar que Hatshepsut no solo destacó porque tomó los atributos masculinos, sino porque realmente era muy buena para gobernar, ya que durante su reinado, Egipto vivió una gran etapa de estabilidad, prosperidad y desarrollo. Mientras que otros faraones, por ejemplo, se hicieron famosos por sus guerras, Hatshepsut destacó por su diplomacia, por el comercio y por la construcción. Pero regresando un poco, Andy, ¿cuál es el Bajo y el Alto Egipto? Bueno, es que se diferencia, o sea, como que las tierras, o sea, Egipto lo dividían en dos, ¿no? Como que en las tierras, como digamos, un poco más hacia el norte y hacia el sur. Entonces se dividía como en estas dos etapas, o en estas dos áreas, y ella reinaba todo. O sea, ya para el momento del Reino Nuevo, que es en el momento en el que estamos, ella ya gobernaba todo ese espacio. Bueno, uno de los principales proyectos de Hatshepsut fue su templo funerario del El Bari, que es una construcción impresionante porque justamente este templo se desarrolla con terrazas y rampas que fueran integradas a los acantilados del desierto. Ella ordenó levantar muchísimos obeliscos, algunos monumentos en Karnak, los cuales algunos todavía se encuentran en pie, o sea, a pesar de los miles de años, siguen ahí. Además, cuando las construcciones todavía eran buenas y decentes y pasaban huracanes y tsunamis y terremotos todo y eso, seguían. Cuando todo el presupuesto sí lo ponían en ese edificio. Además, impulsó el comercio internacional porque realizó diferentes expediciones. Una de ellas es muy famosa, que es la expedición a Punt, que es un territorio que probablemente se encuentre en la actual Somalia. Y en estas expediciones, pues las personas regresaron con muchas riquezas, entre ellas incienso, mirra, ébano, marfil y diversos animales exóticos. Y lo interesante de todo esto es que todo quedó registrado en relieves que aún hoy en día los podemos ver. Ay, qué padre. Y bueno, hasta aquí parece perfecta la historia de Hatshepsut, ¿no? O sea, fue una mujer que llegó al poder, que tuvo un reinado próspero, monumentos, riquezas, estabilidad. Pero nada más buchona. Pero justamente alcanzar el poder era solo el comienzo, conservarlo era la verdadera batalla. Y alguien estaba esperando como su oportunidad. Y bueno, Hatshepsut nunca negó que ella era una mujer, ¿no? O sea, regresando a este tema de que ella adoptó todos estos símbolos, pero comprendió que para gobernar pues debía de asumir justamente la imagen tradicional del faraón. Y entonces, por eso es que muchas de sus estatuas nosotros las observamos así como con elementos femeninos, o sea, en algunas de ellas sí se presenta como una mujer, pero en otras presenta justamente esto que les mencionaba, la barba ceremonial y los atributos masculinos del poder. Entonces, pues Hatshepsut tuvo un largo reinado, fue aproximadamente de 20 años. Entonces llegamos al punto en el que recuerdan que yo les mencioné sobre este pequeño niño que se llamaba Thutmosis III. Pues para este momento él ya se había convertido en un adulto y era un experimentado militar. Y entonces pues le dijo a Hatshepsut, bueno, pues ya estoy grande, ¿no? O sea, ya puedo yo tomar el poder. Y Hatshepsut le dijo, pues no, mi ciela, o sea, yo soy el faraón, o sea, no te necesito en este momento, entonces no. Eso era cuando era regente, pero ya soy faraón. Exactamente, ella no se consideraba como una simple regente, dijo, yo soy el faraón, yo soy Ra, vivo en la tierra, entonces no va a suceder. Posteriormente, pues bueno, Hatshepsut falleció y a su muerte pues ocurrió algo sorprendente, porque sus nombres fueron borrados de los muros, sus estatuas fueron destruidas y sus imágenes fueron enterradas. Era como si alguien quisiera convencer al mundo de que ella jamás había existido. El responsable sigue siendo un motivo de debate, aunque muchos investigadores pues justamente señalan a que el autor intelectual de todo esto pues justamente fue Thutmosis III. Ya que pues para él el objetivo era claro, eliminar el precedente de una mujer que había gobernado como faraón. Y durante siglos Egipto olvidó que una mujer había ocupado el trono, pero la historia aún no había terminado. Ya que en el siglo XIX, algunos arqueólogos comenzaron a redescubrir sus monumentos y sus estatuas. Su templo del El Bari volvió a emerger, o sea, lo encontraron, lo empezaron a promover. Aquí me gustaría mencionar que justamente sus templos funerarios eran diferentes a sus tumbas. En muchos casos creemos que ahí se enterraban a las personas y justamente esto pasaba en las grandes pirámides de Giza, ¿no? Por ejemplo, ahí sí se enterraban a los faraones. Para esta época, el Reino Nuevo, justamente para evitar los saqueos, los entierros comenzaron a realizarse en tumbas ocultas que hoy en día conocemos como el Valle de los Reyes.
Entonces, cuando los arqueólogos empiezan a hacer las excavaciones justamente en este valle, pues les empiezan a dar una nomenclatura a cada una de las tumbas que empezaron a encontrar. Y la tumba denominada KV-20, que fue originalmente construida por Tutmosis III, pues Hatshepsut dijo, bueno, pues si ahí van a enterrar a mi padre, yo la voy a empezar a como hacer un poco más amplia para que también me entierren a mí ahí. Hay que me haga un huequito. Exacto, que me haga un huequito. Pero resulta que cuando los arqueólogos la exploran, estaba vacía. Entonces, bueno, pues algo raro ya está pasando aquí. Siguieron investigando y de pronto se encuentran con la tumba KV-60, que originalmente estaba destinada para ser ahí enterrada a la nodriza de Hatshepsut. Pero cuando la excavan, en ella aparecieron 2 cuerpos femeninos. Uno de ellos llamó particularmente la atención porque su brazo izquierdo se encontraba doblado sobre el pecho, que justamente es la posición en la que se enterraba a las reinas. Entonces, en 2007, el arqueólogo Zahi Hawass propuso la identificación de esta momia como Hatshepsut mediante estudios de ADN, ya que encontró una coincidencia entre un diente encontrado en una caja canópica que tenía su nombre. Entonces ya todo declaraba que era ella. Pero esto pues como que empezó a abrir nuevas dudas, ¿no? O sea, ¿por qué una mujer que gobernó como faraón habría sido enterrada como una gran esposa real? ¿Por qué no recibió los honores funerarios propios de un faraón? Y pues una posibilidad es que tras su muerte, justamente Tutmosis III le negara este reconocimiento como faraona y su cuerpo fuera trasladado ni siquiera a la tumba en la que ella quería quedar, ¿no? Sino a la tumba en donde se encontraba su nodriza. Y bueno, realmente estas son solo especulaciones, ¿no? Realmente como un gran drama familiar. Justamente, ¿no? Realmente nunca sabremos quién o qué fue lo que sucedió. Pero lo que sí sabemos es que Hatshepsut fue más que una reina. O sea, fue una estratega, una diplomática, una constructora. Y pues que finalmente intentaron borrar su nombre de la piedra. Intentaron destruir sus estatuas y eliminar su memoria. Y quizá durante siglos sí lo consiguieron. Pero hoy, cada vez que pronunciamos su nombre, Hatshepsut vuelve a gobernar. Su rostro ha regresado a los museos, a los libros, a los documentales y pues justamente también ahora este podcast. Aparte creo que le salió, como dijeron por ahí, le salió el tiro por la culata porque pues ahora como que le da más misterio, le da ese extra a la ya impresionante historia de Hatshepsut, ¿no? Exactamente, entonces no sé tú qué opinas, Rosy. A mí me gustó mucho porque a lo largo de la historia se han escuchado casos similares. Me vino a la mente el caso de una, no recuerdo si era guerrera o de una reina que justo luchó mucho por su reinado y tuvo grandes batallas. Y los arqueólogos cuando la descubrieron pensaron que era un magnífico guerrero. Cuando hacen los estudios de ADN, descubren que era una mujer. Entonces, tenía toda la indumentaria de un hombre, pero en realidad era una mujer, ¿no? Entonces, a mí me llama mucho la atención que estos casos que están saliendo a la luz, que gracias a la arqueología y a la historia de mujeres que tuvieron gran poder, que fueron grandes guerreras, que fueron grandes gobernantes, pero que la misma historia por cuestiones políticas, parentales, por lo que sea, fueron como oprimidas y hay después de muchos siglos, años, inclusive hasta milenios, se han descubierto, ¿no? A mí me fascinó. Y pues bueno, ahora ya conocemos a Hatshepsut, la mujer que gobernó con el título de faraón. Y pues gracias por escuchar este episodio de Ajolotes Nerd. Si te gustó esta historia, compártela, suscríbete y cuéntanos de qué otras mujeres del pasado te gustaría escuchar futuros episodios. Ajolotes Nerd es patrocinado por Estudios El Búnker.